Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Punto de Vista. Vamos a trabajar 3 temas. 1. Tormenta de Al-Aqsa. 2. Cumbre parlamentaria Rusia, América Latina y el Caribe. 3. Siguen las evidencias de un Estado genocida, Colombia. Tormenta Al-Aqsa es el nombre que el grupo Hamas le dio a la operación que conocimos desde el 7 de octubre, que tuvo como escenario el territorio israelí. Allí, varios milicianos de Hamas incursionaron no solamente en varias posiciones militares israelíes, sino que también en lugares donde se presentaron varios espectáculos de civiles. Esto ya tiene un saldo de 1.300 personas fallecidas o asesinadas y la toma de varios rehenes se cuentan por cientos. Esto no es más que otro suceso dentro de los 75 años de ocupación que ya se cuenta de Israel hacia el territorio de Palestina. Esto desde 1948, cuando la Resolución 181 de Naciones Unidas da el reconocimiento precisamente del Estado de Israel. Allí, desde esa época, se conoció entonces lo que se denominó la Primera Guerra entre árabes y judíos. En este caso también se está nombrando como una nueva guerra, pero no es más que el ataque de un grupo de la Franja de Gaza hacia territorio israelí. La respuesta no se hizo esperar y ya hoy se cuentan por más de miles, casi 2.000 personas fallecidas entre jóvenes, niños, mujeres, en términos generales civiles de la población palestina, dado que se da por medio de bombardeos indiscriminados. Hemos visto explotar mezquitas, explotar hospitales, explotar colegios, incluso lugares que se han denominado por las Naciones Unidas como protegidos, como las mismas ambulancias, los mismos lugares de donde se está informando. En este momento, lo que conocemos por medio de las imágenes es la violación flagrante de los derechos humanos de toda una población. Hoy hay un ultimátum por parte del Estado de Israel indicando que más de 1.100.000 personas deben desplazarse del norte de Gaza hacia el sur. Esto condenado incluso por Naciones Unidas porque se ha indicado que es imposible trasladar tal cantidad de población en 24 horas, que fue el tiempo que se planteó. Pero esto, como se ha indicado, no corresponde a una guerra, pues no se libra entre dos estados, como si fue lo que correspondió a la primera guerra entre lo que se denominó judíos árabes. Pues allí estaba Siria, estaba Jordania, estaba el mismo Egipto. Aquí tenemos un grupo, una parte de la población que está en armas y que lucha por la defensa de un nacionalismo que se ha denominado el Estado de Palestina. Pero la mayoría es una población protegida por el derecho internacional humanitario, pero lo que vemos es que las grandes potencias siempre surgen y salen en defensa de Israel. Today, our children are writing their names on their palms in order to be recognized once the bombs hit their homes. Our men are digging mass graves to bury the identified and the unidentified. Our women are cleaning the burns on their bodies with regular soap because hospitals run out of antiseptics. Our rescue teams are eating bread covered in blood to sustain themselves. Our paramedics are killed while saving lives. Our elders are thirsty, looking for water to drink under the rubble. Our families are denied the right to mourn. Tariq Hajjaj, a writer from Gaza, wrote, "Remember that the world that pretended to be the savior of humanity participated in killing it. Do not believe them when they speak about human rights and humanity. They have no humanity." How can such dehumanizing language and a publicly stated policy of collective punishment and indiscriminate killing by an occupying power and its officials be justified, rationalized with ease and calmness, or applauded? How can the world sustain this brutality, injustice, and savagery in 2023? What is the point of defending what they call a rules-based order if the rules change depending on the identity of the perpetrators or the identity of the victims? Only unhinged racism allows to consider us less human
or consider that the life of a Palestinian child is less worthy than the life of another child. The worst is yet to come. We still await clear calls for a stop to the massacres, and as the humanitarian and health system crumble, the worst is a certainty if this madness is not stopped. It is with great pain, but a greater strength, that we call on all of you to live up to the rules humanity elaborated, to prevent exactly what is happening today in Gaza and what is happening in Palestine for the past 75 years. Thank you. Hablamos de los 75 años, pero cómo olvidar también lo que se conoció como la guerra de Yom Kippur. Hace 56 años también se dio esa guerra entre Egipto, Siria y el mismo Israel, y siempre ha llevado consigo la muerte de civiles palestinos. Hace 10 años, por ejemplo, cabe recordar que una nave llena de personas de diferentes nacionalidades europeas trató de llevar alimentos por vía marítima a la población palestina y también fue masacrada, sin que a nivel internacional se dijera absolutamente nada. Es decir, hay un doble rasero cuando se habla de Israel y Palestina. ¿Por qué? Porque hablamos de una guerra, hablamos de ataques indiscriminados, pero lo que observamos con la respuesta del ataque que está produciendo Israel sobre el territorio de Gaza es que precisamente en una población al cual en este momento se le cortó lo que tiene que ver con el agua, lo que tiene que ver con la energía, lo que tiene que ver con el internet, lo que tiene que ver con el gas. En este momento, más de 2 millones de personas que se encuentran en el territorio de Gaza se encuentran sin ningún tipo de abastecimiento. Porque cabe recordar que después del año 2008, Israel entrega el territorio de Gaza, retira a sus militares y desde el año 2006, cuando Hamas gana las elecciones, la autoridad que gobierna dicho territorio es lo que se conoce como Hamas. La respuesta de Occidente y en términos generales de la OTAN no se ha hecho esperar con la movilización de 2 portaaviones norteamericanos hacia el mar de Israel. Esto es bastante gracioso si no fuera por la cantidad de muertos civiles que a diario caen en la franja de Gaza. Cortaron los suministros no solamente de energía, de agua y de gas, sino también de alimentación. Y en este momento se espera una movilización terrestre de una cantidad alrededor de 20.000 tropas del ejército de Israel para presuntamente cazar a los terroristas, como los llaman, de Hamas. Pero lo que hemos visto en los hospitales todos los días es dantesco, pues lo que vemos son niños, mujeres y personas que nada tienen que ver con el conflicto. Lo que llama la atención es que califican el actuar de Hamas como un actuar de terroristas, pero el actuar desmesurado de lo que se conoce como el Estado de Israel es todavía mayor. Y sin embargo, lo que llaman este ataque de misiles todos los días, cuando vemos derrumbar edificios, lo nombran como la defensa, la respuesta de Israel. Esto es un llamado entonces para que nuevamente se haga hincapié en el reconocimiento de un territorio, 2 estados. Desde las resoluciones de Naciones Unidas se ha indicado que deben existir 2 estados, pero hoy en el territorio solo existe uno y la ocupación de los territorios por ese mismo que se nombra estado, que es Israel. La doble moral occidental es esa que clama para que Rusia deje de ocupar territorio ucraniano y es la misma que exige que Palestina no defienda sus territorios de Israel y por el contrario pide que Israel responda a los que ha denominado ataques. Por eso en las prensas internacionales hoy se habla de guerra, pero guerra se puede dar entre 2 naciones más o menos asimétricas. Imposible hablar de una guerra frente a un territorio que depende de la energía, el agua y todo cuanto allí está de un tercer estado. No se cuenta con un ejército, sino con un grupo de milicias que se han denominado Hamas. Y es lo que ha llevado entonces a la crisis humanitaria tal vez más grande que va a tener el siglo XXI, porque serán millones de personas desplazadas por la presunta cacería de líderes de un grupo que no supera 40.000 personas en una franja de 360.000 kilómetros cuadrados. La han nombrado la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, porque en ese territorio
las personas no pueden salir, pues el control tanto marítimo como aéreo y terrestre está en manos de Israel. Esperamos entonces que la crisis humanitaria no se agrave y que por el contrario se logre parar los hostigamientos de Israel a Palestina lo antes posible. Si no, estaremos entonces frente a la masacre televisada del siglo XXI. Para ampliar la información, conozcamos el punto de vista del periodista y politólogo Ghassan Mouadi del territorio de Palestina. El conflicto de Palestina es un conflicto colonial de reemplazamiento y de población. O sea, es exactamente el mismo tipo de colonialismo que destruyó las civilizaciones indígenas allá en América o en el resto del Nuevo Mundo. Y este tipo de conflicto se puede terminar de dos formas solamente: o la descolonización o la exterminación total de una población autóctona, o físicamente o políticamente. Así que cuando Israel muestra que le transfiere los poderes los poderes administrativos del territorio ocupado en 1967 a un ministro de extrema derecha que cree que todo es Israel y que no hay lugar para los palestinos, con una agenda de construir más colonias que dice explícitamente: no quiero dejarle a los palestinos un solo metro donde puedan hacer un estado. Cuando el ejército israelí aumenta sus incursiones en las ciudades palestinas algo así como 200%, cuando todos los días asesina, cuando aumenta la detención arbitraria de palestinos, aunque sean dirigentes de comunidad, aunque sean líderes culturales, sociales, sin cargas, sin acusaciones. Es que este gobierno está yendo definitivamente, cuando vuelve a hablar de anexión de territorios palestinos, es que este gobierno está yendo hacia en estos 10 años terminar el conflicto como le conviene, que no es la descolonización, sino la otra cosa. Y por eso es que es un momento histórico. Artur Balfour, que era el ministro de Exterior, de Extranjería y de las colonias de Gran Bretaña, escribió en una de sus cartas que el sionismo, o sea, este proyecto de colonizar Palestina para hacer un Estado judío para los judíos de Europa, dijo: el sionismo está basado en tradiciones del pasado, intereses del presente y esperanzas del futuro mucho más importantes que todas las reivindicaciones de los cuantos cientos de miles de árabes que actualmente viven en Palestina. O sea, mis abuelos. O sea, desde un principio se decidió desde Londres que esta gente los vamos a poner de un lado y si quieren existir les va a tocar rebelarse. En realidad, cuando se habla bueno, voy a comenzar por la situación actual. La situación actual es en Palestina es una encarnación física de lo que es el derecho a la rebelión en ejercicio. Rusia y América Latina, cooperación para un mundo más justo para todos. Es el título de la conferencia que se realizó entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, que reunía a parlamentarios de Rusia, América Latina y el Caribe. El objetivo central de esta cumbre fue la de aunar fuerzas en objetivos comunes entre los parlamentos de América Latina, el Caribe y Rusia. Luis Redondo, representante del Congreso de Honduras, manifiesta su alegría de reconocer que Rusia se interese por un país como Honduras para fortalecer las relaciones y potenciar su economía. El representante boliviano resaltó la importancia de seguir trabajando de manera unada por un nuevo orden multipolar en que reine la justicia y la equidad social. Jorge Rodríguez, representante de la Asamblea Nacional de Venezuela, reiteró también esta importante asamblea, este encuentro entre países para seguir fortaleciendo el orden multipolar, pero sobre todo resaltó que los tiempos de una hegemonía, de la imposición vertical de los países potencia, está terminando. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, enfatizó que los tiempos del gendarme mundial pasaron y de la imposición de los países potencia sobre los demás países ya no es concebible
en la humanidad del siglo XXI. Traigo un mensaje de paz del pueblo de Venezuela, de su gobierno, de su parlamento, para con el pueblo de la Gran Federación Rusa. En estos momentos, 30 países de este planeta sufren los rigores de 26.162 sanciones impuestas por un solo país junto con sus países satélites. Nos han robado o han impedido que Venezuela pueda acceder a más de 642.000 millones de dólares que producto de las sanciones han afectado de manera brutal a nuestra industria petrolera. Consideramos fundamental este encuentro para que ese mundo multipolar que están haciendo crezca aceleradamente en las intenciones de nuestros gobernantes, en las iniciativas de nuestros parlamentos. Apurémonos en construir este nuevo mundo. Destaquemos las fuerzas que tienen los poderes legislativos de nuestros respectivos países para encontrar vías comunes de avances y vías de combate a las agresiones. Así, ni más ni menos, respetarnos a nosotros mismos, respetar nuestra independencia, respetar la sangre derramada por los héroes que nos dieron la libertad, respetar la vida plena de nuestros pueblos, respetar nuestra soberanía, respetar nuestra propia voz. Es la única manera que lograremos que otros nos respeten. Muchas gracias. Rusia se comprometió a seguir apoyando a los pueblos de América Latina y el Caribe para identificar y superar los problemas centrales, los problemas de la salud, los problemas del hambre, los problemas de la producción. En eso centraron parte de esta agenda de relacionamiento. Sergei Lavrov, primer ministro ruso, enfatizó que Rusia respeta la diversidad cultural y de los pueblos, como también la capacidad que tienen los pueblos de autodeterminar sus políticas y sus modelos socioeconómicos y culturales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, enfatizó en la necesidad de seguir fortaleciendo el orden multipolar en la histórica relación que ha tenido América Latina, el Caribe y Rusia, y exaltó la figura de personajes históricos que marcan la historia de los pueblos, como Simón Bolívar, como Fidel Castro, como Salvador Allende, como el Che Guevara. Латиноамериканцы всегда стремились к самостоятельности, независимости. И история вашего континента полна тому самых ярких примеров. Так было в период борьбы с колониализмом, во времена прославленного Симона Боливара, ставшего символом свободы не только для Латинской Америки, но, пожалуй, для всего мира, для всего человечества. Так было и во второй половине прошлого века, когда континент дал миру таких беззаветных борцов за справедливость и социальное равенство, как Сальвадор Альенде, Эрнесто Че Гевара, Фидель Кастро. Не будем сказать, что это аплодисменты к месту, что называется. Аплодисменты, которые говорят о роли тех людей, которых я сейчас назвал. Vale resaltar que las relaciones comerciales entre América Latina, el Caribe y Rusia han aumentado un 25% en los últimos 5 años, siendo Brasil la economía más fuerte en relación comercial con Rusia. También están las relaciones con Bolivia, con Chile y se va extendiendo al resto de nuestra América. Se resaltó la importancia de estrechar los lazos regionales como Mercosur, como la CELAC, y desde estas alianzas regionales establecer relaciones comerciales como la Unión Económica Euroasiática. Desde allí potenciar estas articulaciones que beneficien a las partes. Asimismo, se establece la necesidad del respeto por un mundo basado en normas, lo que Occidente evidentemente no ha cumplido. En esta misma línea, se animó a los pueblos de América Latina y el Caribe
a irse acercando y potenciar los BRICS. Entre los temas abordados que quedaron en la agenda de esta cumbre, que se va a seguir realizando cada año, se encuentra el eje de las relaciones comerciales equitativas y justas. Un segundo punto de la agenda, estrechar los lazos humanitarios entre Rusia, América Latina y el Caribe, potenciando la educación, los procesos de intercambio de ciencia, tecnología e innovación, entre otras. Se resaltó también la necesidad de fortalecer un orden multipolar justo, en el que se respeten los derechos de los pueblos y se respeten los acuerdos alcanzados. Y otro de los temas centrales fue la seguridad entre los pueblos. Garantizar que no exista una correlación de dominación de un pueblo para con los otros y que existan escenarios de diálogo permanente para acompañar los acuerdos que se alcancen en medio de estas cumbres. Una serie de acontecimientos y de hechos nacionales dan cuenta y resaltan que en Colombia ha existido y sigue existiendo un régimen político, económico de muerte. Así lo evidencian algunos de los acontecimientos que resaltaremos a continuación. El pasado 3 de octubre, el presidente Gustavo Petro y su ministro Iván Velásquez pidieron perdón de manera pública por el asesinato de personas indefensas que fueron pasadas como guerrilleros dados de baja en combate, asesinatos viles por parte del ejército, un Estado que ha venido evidenciándose cómo operaba en los campos de batalla ficticios. Gustavo Petro manifestó de manera pública y pidió perdón de manera directa al pueblo colombiano y a las madres de Soacha. ¿Por qué mataron la paz que se había hecho hace unos años? ¿Por qué tenían que sabotearla? ¿Por qué querían que siguiera la guerra y no se acabara? ¿Por qué tenían que hacer trizas la paz si no era por la codicia? ¿Y cómo lo hicieron? ¿Creen que se puede ocultar el cómo lo hicieron? La orden de no pasar los archivos de inteligencia al nuevo presidente. Porque ahí están las operaciones que son crímenes para destruir un proceso de paz. ¿Se oculta esa verdad? ¿O la decimos? ¿O aparece y estudiamos entonces qué es lo que nos pasa como sociedad colombiana? ¿Qué es lo que nos sucede como sociedad colombiana? Dejamos de estar distrayéndonos. Está bien distraernos, pero tenemos algún momento para reflexionar que nos están matando, que lo que han descuartizado es la misma sociedad, nuestros hijos, nuestro pueblo. La Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas encontró la evidencia cierta de las declaraciones de Salvatore Mancuso que dio ante la JEP, en donde confesó y afirmó la existencia de hornos crematorios en norte de Santander que eran utilizados para desaparecer las evidencias y las víctimas del entonces bloque Catatumbo de las AUC. Salvatore Mancuso también confesó ante la Jurisdicción Especial para la Paz que la orden de desaparecer a las víctimas venía de la fuerza pública, que así se lo había manifestado Carlos Castaño. Esto en tanto a ellos se les formaba para infringir el mayor dolor posible, dejar en evidencia y dejar a vista pública a las víctimas para que el enemigo aprendiera y entendiera en una suerte de pedagogía del terror. El país ha dado inicio al proceso de reparación de las víctimas y sobrevivientes del exterminio de la Unión Patriótica. En realidad se trata de un genocidio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en enero falló y manifestó que efectivamente el Estado colombiano es culpable de este exterminio de un partido político Unión Patriótica. De manera reciente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionó en Colombia y allí se resaltó la importancia de hacerle seguimiento al cumplimiento
real de las sentencias que se han proferido en donde el Estado colombiano ha sido declarado culpable por una serie de violaciones a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos. Se resaltó allí que Colombia ha cumplido 91 sentencias, pero le quedan 128 por hacer seguimiento y cumplir de manera debida. Hicimos un intercambio de ideas, retomando una conversación que habíamos tenido muy productiva y muy importante cuando el presidente nos visitó en nuestra sede de San José de Costa Rica. Eso, la preocupación permanente por el sistema interamericano, por el Estado Democrático de Derecho y por la vigencia de los derechos humanos en la región. El sistema interamericano de derechos humanos y los tratados de derechos humanos que Colombia ha firmado en décadas pasadas son parte de nuestra Constitución Nacional. Por tanto, este tipo de tratados, como lo dice nuestra Constitución Nacional, tratados de derechos humanos son parte del bloque de constitucionalidad y es obligatorio por parte del Estado colombiano cumplir con sus sentencias. Nos hemos comprometido a cumplir desde el gobierno las sentencias que se han promulgado. El nivel de cumplimiento en este momento va en 91 casos y de incumplimiento en 128. Esos 128 casos serán abordados para que Colombia logre en un 100% cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto implica y sigue resaltando que la justicia está en deuda con la veracidad y con el cumplimiento de su deber de mantener la equidad, la justicia en el país. Y esto también denota violencia. Estos acontecimientos que acabamos de enunciar, de enumerar de manera rápida, lo que nos están diciendo de manera cierta es que hay un régimen político que ha hecho del genocidio y la persecución y la exclusión su forma de operar. Así lo denotan y dan cuenta estas sentencias y estos acontecimientos, pero también hoy, a pesar de tener un gobierno progresista, sigue operando ese régimen. Y ahí es necesario que como sociedad identifiquemos estos elementos para la no repetición. Hemos concluido por esta sesión. Nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad para seguir profundizando sobre nuestros puntos de vista.